Carlos, Jorge, don Carlos, a ver, has citado tú a tu Santa Madre. Sí. ¿Cuándo va a salir tu Santa Madre en el podcast? Porque es la única de la familia que falta. Es imposible. Ha venido 2 o 3 veces a San Vicente a vernos y no quiere entrar nunca. Y otra pregunta que yo quería haceros, estando los 3 en la misma casa, ¿en qué habitación grabáis el podcast? Y ya de paso, a mí se me ha olvidado decirlo en la presentación, bueno, Jorge es informático freelance, Carlos ya lo ha comentado, es profesor de informática, profesor de economía, y don Carlos es profesor de un instituto aquí, director de un instituto. Es director perenne de instituto. Director de instituto en Alicante. Contadnos un poquito también, pues eso, detallarnos un poquito. Hay gente que seguro que aquí no ha escuchado el podcast, pues un mini guión de las cosas que tratáis habitualmente en el podcast. Y que no se os olvide, ¿dónde grabáis? ¿En qué habitación? Bueno, ten en cuenta que nosotros ahora ya vivimos en casas disparadas y todo esto. Entonces, originalmente, sí que cuando empezamos, ya no estábamos. Yo cuando empezaba a ver las series, teníamos una tele grande fuera, yo lo veía en el ordenador. Al principio sí que tenía en el ordenador y veíamos. Ahora yo la intento ver en la tele grande. Menos Los Sopranos lo veíamos juntos, pero en español. Porque yo ya me hice después así medio... Y ya la vi en inglés, sí. Es cojonudo cuando dice friki, alguien está suscrito a la lista de Star Trek. O sea, que te diga alguien que... la americana. O sea, que diga friki a alguien así es que joderse. Así que el podcast... Vamos a ver, nosotros... Estamos en esa disyuntiva. Nosotros grabamos en una emisora de radio, sí es cierto, pero siempre está considerado programa un podcast, ¿no? Es antonomasia es un programa muy claro, muy dirigido. Nosotros hablamos de gente que solamente se están vendidos realmente del mundillo y no nos cortamos nada. No intentamos hablar de 4 porque no vemos 4. Es que no vamos a hablar de Telecinco más que para meternos con Telecinco porque no lo solemos ver. Entonces no voy a contar qué pasó en el último... No sé ni qué series tiene esta gente ahora, ¿no? Pero... A la una defendimos, ¿eh? A la primera defiendes tú. Yo de Telecinco el último que vi fue el